Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas es el Señor que endereza sus pasos. Mira, no hay ningún pecado en que tengas planes, sueños, establezcas metas, tengas objetivos en tu vida. Todo eso es muy bueno. Sueña, planea, establece dónde quieres llegar dentro de 5 años. Pero permíteme un consejo. Deja abierto en tu corazón la posibilidad de que la voluntad de Dios para ti sea diferente. Considera de que Dios puede tener un camino distinto para ti. Cuando yo hago eso, yo abro mi vida a la posibilidad de que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Y te pregunto, ¿no sería genial que todos los días hagamos la voluntad de Dios? Cada día veo yo rostros tristes, sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús.
necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Busca al Señor. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitas el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. El liderazgo en tiempo de crisis o la adoración en tiempo de crisis. Basado en el libro de Nehemías. La iglesia adventista del séptimo día tiene que ser un solo pueblo para que haya un revivamiento. El capítulo 5 de Nehemías se escribe muy probablemente en el año 532 a.C. Si usted está pasando por un momento difícil en esta hora, escucha en el nombre de Jesús. Una vez más, la Asociación Adventista de Comayagüela se complace en presentar el programa La Iglesia al Aire, en esta ocasión con la serie Nuestras Creencias. Acompáñanos para que juntos disfrutemos de este programa preparado para ti. Comencemos. Les damos la bienvenida a un nuevo programa y estamos casi terminando la semana en la cual hemos compartido con ustedes las doctrinas, las primeras doctrinas fundamentales de nuestra iglesia. En este jueves queremos agradecerle a Dios a cada uno de los hermanos que nos ven en la Iglesia al Aire a través de los diferentes canales de Nuevo Tiempo y también en la red de canales en Honduras de las diferentes radios también y emisoras. Queremos agradecerle a los hermanos que nos ven en la Asociación de Islas de la Bahía, en la Asociación Atlántica de Honduras, en la Asociación Noroccidental, también en la Asociación Central de Honduras y a nuestros hermanos de la Asociación de Comayagüela. Agradecemos a Dios esta nueva oportunidad y esperamos que puedan disfrutar junto a nosotros este programa. Bienvenidos. Es el momento de la oración. Llegó el momento de hablar con nuestro Dios. Así que ahí donde está, vamos a inclinar el rostro para pedir a nuestro Dios. Querido Padre, una nueva noche estamos compartiendo con nuestros hermanos y amigos. Queremos, Señor, pedirte que este programa pueda ser puesto en tus manos. Que tu Santo Espíritu nos utilice para que podamos comprender el mensaje que tú tienes para nosotros y que cada parte de este programa pueda ser un momento de reflexión para nuestra vida también. Bendice a nuestros hermanos, suple, Señor, sus necesidades y, Señor, conforta sus corazones. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Alabemos juntos con el servicio de canto. Bien, llegó el momento de poder alabar a nuestro Dios y vamos a hacerlo con dos himnos. El número 201, Canción de Espíritu.
Seguidamente vamos a cantar el himno 191 titulado La Nueva Proclamad. Cantemos. proclamad, doquier que el hombre esté, doquier haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos, anunciad que el Padre nos envió, el fiel Consolador. Al mundo vino ya el fiel Consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decid que descendió el fiel Consolador. La noche ya pasó, brilla
decid que descendió el fiel consolador. Es Él quien da salud y plena libertad a los que encadenó el fiero tentador. Los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decid que descendió el fiel consolador. Mi lengua mueve tú, que sepa hablar aquí del don que recibí, oh grande Dios de amor, al renovar en mí la imagen celestial, el fiel consolador. Al mundo vino ya el fiel consolador que Dios nos prometió, la prenda de su amor. Doquier que el hombre esté, decid que descendió el fiel consolador. El momento para los más pequeños llegó. Disfrútenlo. Llegó el momento de compartir la pequeña enseñanza para nuestros hijos. Una doctrina también, pero de manera práctica y fácil de poder aprender. Así que ahí donde está, acomode a su hijo, acomode a sus compañeritos y disfrutemos de este momento especial infantil. Bienvenidos una noche más. Estamos agradecidos por su compañía durante cada una de estas noches y ya hemos llegado a la quinta noche y con ella la quinta creencia de nuestra iglesia. Sí, hoy aprenderemos acerca del Espíritu Santo, pero antes escuchemos este hermoso cantito. El valor para testificar.
El versículo para esta noche lo encontramos en San Juan 3:8. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. ¿Has observado alguna tormenta con fuertes vientos alguna vez? Yo sí. Te pregunto, ¿vistes el color del viento? Estoy segura que no, yo tampoco. No podemos ver el viento, pero sí lo podemos sentir. Podemos ver las plantas cuando las mueve el viento y los enormes árboles también se mecen. ¿Sabes? El Espíritu Santo es como el viento, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. El Espíritu Santo es esa vocecita que nos dice, no lo hagas. Cuando estás a punto de tomar un lápiz que no es tuyo en el aula, el Espíritu Santo es esa voz que te dice, no es tuyo, no lo tomes, no hagas eso. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. El Espíritu Santo nos habla de diferentes formas. ¿Sabes? En el ministerio de Jesús, Él estuvo presente. Cuando Jesús se bautizó, Él descendió sobre Jesús en forma de paloma. ¿Sabes, queridos niños? El Espíritu Santo ha estado presente desde la misma creación. Cuando Dios el Padre y Jesús el Hijo estaban creando el mundo, allí estaba Él también. Y juntos los tres tomaban decisiones. Más adelante, cuando Jesús vino y el Espíritu fue derramado sobre Él, también los cristianos se reunían para orar. Y entonces, antes de que Jesús subiera al cielo, les prometió a sus discípulos que enviaría sobre ellos el Espíritu Santo, el cual les enseñaría a andar en la verdad y a hacer las cosas que Dios quería que hicieran. Pues una noche estaban ellos reunidos en una casa y un fuerte viento sopló desde el cielo que llenó la casa donde todos ellos se encontraban orando. Y en forma de llamas el Espíritu Santo descendió y se posó sobre las cabezas de cada uno de ellos. ¿Sabes? El Espíritu Santo les dio fuerza, consuelo y esperanza para que fueran a predicar el mensaje de salvación. Y Dios también quiere derramar su Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Por eso hoy, querido niño, ¿tú quieres que el Espíritu Santo descienda sobre ti? Pues solo pídelo y Él va a venir, fortalecerá tu fe, la encenderá de una forma muy especial como una llama y saldrás al mundo a predicar el Evangelio. Muy pronto Jesús volverá y tú le presentarás las almas que ganaste a través del Evangelio. Que Dios te bendiga y gracias por tu compañía. Alabemos todos juntos al Señor. Llegó el momento de compartir el canto especial. Esta semana hemos estado compartiendo con ustedes un canto que habla sobre la doctrina que se estará analizando en la noche. Este día toca el Espíritu Santo, así que vamos a disfrutar de este canto y vamos a aprenderlo también. Nos ayudará a entender mejor esta doctrina. Cantemos. Guía mis pasos a la luz
Para esta noche queremos compartir con ustedes el tema. Y está invitado el pastor Edis Ponce, pastor de distrito en la ciudad de Danlí. Él compartirá, como habíamos mencionado, la doctrina del Espíritu Santo, una de las doctrinas también importantes que nosotros debemos de saber y comprender de nuestra iglesia. Así que, pastor Edis, el tiempo es suyo. Bendiciones también al compartir con nosotros este tema. Disfrutemos juntos del tema para hoy. Buenas noches a cada uno de ustedes que están con nosotros en esta hora. Realmente es un placer compartir la palabra de Dios. Hoy nos toca hablar acerca del Espíritu Santo, pero no sin antes quiero comenzar relatando una historia, una experiencia que ha pasado en mi vida. Hace como un año tuve una experiencia que me marcó la vida, porque sentía en mi vida espiritual algo que me faltaba, un vacío tremendo en mi vida. O sea, no le hallaba razón a la vida de ser cristiano, ni como pastor. Me sentía solo, me sentía vacío. Tomé la decisión de llamar a un buen amigo y le comenté mi situación, cómo me sentía, cómo le estaba pasando. Y él, después de haber platicado conmigo, me dijo algo que me conmovió, que tocó mi corazón y también me incomodó. Y me dijo: amigo, ¿sabe qué? Usted lo que le falta es el Espíritu Santo en su vida. Realmente, queridos amigos, a mí me incomodó esa frase de mi amigo al decirme que a mí, como cristiano, como pastor, me hace falta el Espíritu Santo. Es para no creer. Pero él me estuvo explicando y me dijo: lea esto, haga esto, y me recomendó varios libros para leer. Lo hice y me di cuenta que realmente lo que faltaba en mi vida era el Espíritu de Dios. Y comencé a orar y a pedirlo tal como la Biblia lo dice. Y quiero decirles, hermanos, que mi vida cambió, ha ido cambiando día a día. Y realmente al hablar del Espíritu Santo es algo que lo he experimentado y sé que es un poder, sé que es una persona que puede habitar en nuestras vidas, que puede transformar nuestras vidas. Así que en esta noche dividiremos nuestra meditación en tres partes. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, quién es el Espíritu Santo a la luz del Nuevo Testamento y la promesa del Espíritu Santo para usted y para mi persona. Vamos entonces a comenzar. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La obra del Espíritu Santo, mis queridos amigos y hermanos, aparece en los primeros versículos del primer capítulo de la Biblia. Si nosotros buscamos en las Sagradas Escrituras el capítulo 1, versículo 1 y 2, encontramos que dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Quién estaba ahí? Nos dice el profeta Moisés: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Interesante. ¿Quién estaba ahí en ese momento? ¿Quién estaba en el momento de la creación? El Espíritu de Dios. Vemos una faceta del Espíritu de Dios como creador, algo que solo le corresponde a la deidad. Pero ahí encontramos al Espíritu de Dios creando con el rol de creador. Si vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 104, versículo 30, nosotros encontramos esta cita que nos dice lo siguiente: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué es lo que Dios envía? Su espíritu. ¿Qué es lo que crea al ser humano? ¿Qué es lo que renueva? La faz de la tierra. ¿Qué es lo que da vida a los seres creados? El Espíritu de Dios. Interesante declaración. Interesante lo que nos dice el salmista, que renueva, que nos da vida. Pero en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, Moisés también, que es el escritor de este libro, nos dice lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo, hablando Job, y Moisés escribiendo las palabras de Job, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién lo hizo? Decía el patriarca Job, el Espíritu de Dios. ¿Quién le daba vida? El soplo del Omnipotente. Mis queridos hermanos, es algo interesante, el rol del Espíritu Santo, el rol del Espíritu de Dios como creador. Si usted recuerda, Génesis 1:27 dice que creó Dios
Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Allí estaba el Espíritu Santo. Allí estaba el Espíritu Santo creando al ser humano, dándole vida al ser humano. Y más adelante, también en el libro de Génesis, nosotros encontramos un versículo que habla acerca de lo que estaba sucediendo antes del diluvio, toda la maldad del ser humano y todo lo que estaba pasando. Y nos dice el capítulo 6, versículo 3 del Génesis, nos dice lo siguiente: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. ¿Quién? El espíritu. ¿De quién? De Dios. Sabemos que en ese tiempo la maldad del hombre era grande. Y el Espíritu de Dios dijo, no va a contender más el hombre. Algo que solo le corresponde a la deidad. El Espíritu Santo se encargó de convencer, de trabajar en el corazón y en la mente de todas estas personas que existieron antes del diluvio para que se arrepintieran, para que se apartaran de su maldad. Pero no se quisieron arrepentir. El Espíritu Santo quería convencerlos, el Espíritu Santo quería transformarlos. Aquí vemos la obra del Espíritu de Dios actuando a favor del ser humano, para que el ser humano se salve. Y esa ha sido la obra de Dios siempre, de las tres personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tratar de salvar o querer salvar al ser humano. Y el Espíritu Santo no se queda atrás, Él también quiere salvar al ser humano. Y vemos la obra del Espíritu de Dios también capacitando a muchas personas para hacer obras especiales. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 3 y 35, versículo 31, nosotros encontramos que el Espíritu de Dios capacitó a Bezaleel para que trabajara en las cosas que necesitaban para el santuario, para el tabernáculo. Todas las cosas preciosas que se hicieron para el tabernáculo, dice que este muchacho, capacitado por el Espíritu de Dios, las hizo. O sea, el Espíritu de Dios nos da dones, nos da talentos para que los pongamos a la obra de Dios, para que los dediquemos al servicio de la obra de Dios. Y también nosotros vemos el Espíritu Santo obrando, el Espíritu de Dios obrando a través del libro de los jueces. Cuando nos dice, por ejemplo, en Jueces 3:10, 6:34, 11:29 y 14:6, hablando de varios jueces, que el Espíritu de Dios se posesionó sobre cada uno de ellos, Sansón, Jefté, Gedeón, Otoniel, entre otros, para trabajar, para que estos hombres hicieran la obra de Dios en ese momento, para que libraran al pueblo de Israel de la opresión de los pueblos paganos. El Espíritu de Dios se posesionaba sobre cada uno de estas personas, para que ellos pudiesen hacer la obra de Dios. Encontramos nosotros un incidente en el libro de Samuel, en el primer libro, capítulo 10, versículo 6, donde el profeta Samuel le dice a Saúl, quien era el rey de Israel, que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él con gran poder. Interesante, el Espíritu de Dios iba a venir sobre Saúl con gran poder. Y dice, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Quién iba a descender sobre Saúl? El Espíritu de Dios le iba a dar poder, porque le iba a capacitar. También dice, iba a profetizar con los muchachos que estaban profetizando, eran los hijos de los profetas, iba a profetizar. Es un don que el Espíritu Santo lo da, mis queridos hermanos. Por cierto, la iglesia de Dios tiene el espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo da ese don. Pero más adelante nos dice, y serás mudado a otro hombre. ¿Quién te cambia la vida? ¿Quién te hace diferente? Solo el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios cambia los corazones de las personas, mis amados hermanos. No es una predicación que es muy elocuente, el pastor o el predicador, me llenó, no. El que cambió, el que tocó tu corazón, el que cambió tu vida, es el Espíritu de Dios. Como lo hizo con Saúl. Le cambió la vida a Saúl en ese momento. Porque debemos de recordar que la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros es para hoy. O sea, tengo que tenerlo hoy y pedirlo mañana y pedirlo pasado. Cada día, para que cambie constantemente mi vida, así como cambió la vida de Saúl. Pero también nosotros encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 10, que el Espíritu Santo desempeña un papel pedagógico en la conducción del pueblo de Israel a través del desierto. Él dice,
y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Nehemías 9:20. ¿Quién enseñó al pueblo de Israel a través del desierto? El Espíritu de Dios. ¿Quién estuvo enseñándoles por dónde ir, por dónde no ir? Que los trató de convencer a muchos que se querían apartar de él. El Espíritu de Dios. Les vuelvo a leer. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Hermanos, el Espíritu Santo capacitó a estas personas. Les enseñó por dónde conducirse a través del desierto. Los salmos, en Salmo 104 y Salmo 139, son dos salmos que nos hablan mucho acerca de la obra del Espíritu de Dios. Lo que el Espíritu de Dios puede hacer en la persona. Hasta aquí podemos hablar mucho más a través de la obra del Espíritu de Dios a través del Antiguo Testamento. Pero aquí lo vamos a dejar para que comprobemos que realmente el Espíritu Santo obra en las historias, en las vidas de las personas del Antiguo Testamento. Pero ahora, hablemos un poco acerca de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el Espíritu Santo? En el Nuevo Testamento nosotros encontramos abundante evidencia directa de la personalidad del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo. Abundante evidencia. Desde el primer libro, en Mateo 1:18, nosotros encontramos la obra del Espíritu Santo a favor de la salvación del ser humano, cuando encarnó a Jesús en el vientre de María. Ahí, la obra de la encarnación de Cristo en el vientre de María. Jesús se hizo hombre gracias a la que el Espíritu Santo se posesionó sobre la Virgen María. Vemos obrando al Espíritu de Dios ahí, pero a través de todo el Nuevo Testamento lo encontramos. Y si llegamos al capítulo 22, versículo 17 del Apocalipsis, nosotros encontramos que nos dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu Santo invitando al pecador al arrepentimiento. El Espíritu Santo invitando al pecador a volverse a Dios. Primero obrando en favor, encarnando a Cristo en el vientre de María, y ahora lo encontramos llamando al pecador a la salvación. Ahora, mis amados hermanos, la Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona y no es un poder. No es un poder impersonal, no, es una persona. Y tiene varias características. Vamos a mencionar algunas de ellas. En Lucas 12:12 nos dice, el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de hacer. Lucas 12:12 nos enseña. ¿Quién enseñó al pueblo de Dios a través del desierto cuando transitaba para Canaán? Nos decía Nehemías, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios también te enseña a ti, también me enseña a mí. Él es el que continuamente está enseñándonos, nos está enseñando, nos está convenciendo, que es lo que dice Juan 16:8. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que te convence, Él es el que me convence. Realmente Él es el que está obrando en nosotros. Sabemos que Jesús hizo la promesa que si me voy, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría el Consolador. Sabemos que Jesús tuvo que hacerse hombre y en su humanidad no puede estar con nosotros, pero por eso mandó el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que vemos que nos enseña, nos convence y también inspira. Dice que el Espíritu Santo dio la palabra de Dios, inspiró. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la obra también. Inspiró las Sagradas Escrituras, las que cambian tu vida, las que cambian mi vida. Es Dios, solo Dios puede hacer eso, y solo una persona puede enseñarnos, solo una persona puede convencernos, solo Dios nos puede santificar la vida. Pero mis queridos amigos y hermanos, las Escrituras presentan al Espíritu Santo como Dios, porque es lo que Él es Dios. Y presenta atributos del Espíritu Santo que solo corresponden a la deidad. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de Dios es vida. En Juan 14:6 se nos dice, hablando de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Es un atributo que tiene Jesús, la vida. Pero acá también nos dice que el espíritu de vida, o sea, el espíritu también es vida, igual que el mismo Señor Jesús. Tenemos vida cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. En mi ser tengo vida porque Él es el dador de la vida. Pero también en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, por cierto, el libro de Juan habla mucho del Espíritu Santo. Habla mucho del Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, nos dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Amén. Nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es verdad. Y nos guía a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Qué lindo que nos lleva a Jesús. Nos allega a Jesús. Él nos lleva a la verdad. Vuelvo a repetir, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad. Jesús es la verdad, mi querido hermano. Y el Espíritu Santo está aquí en esta tierra para llevarnos a Jesús, para conducirnos a Jesús. Otro atributo del Espíritu Santo, en 14:16 dice de Juan: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es omnipresente. Es un atributo que solo la deidad lo tiene, es omnipresente. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Siempre estaría con nosotros. En todo momento, en los momentos de gozo, de alegría, de tristeza, de lloro, de angustia, el Espíritu de Dios está ahí para consolarnos. Por eso dijo Jesús, es el consolador, es otro que está a su lado para ayudarlo, para ayudarme. Es otro igual que Jesús que está para socorrerme, para atenderme. El Espíritu Santo, ese es el papel que desempeña. Él es Dios, mis amados hermanos. Por eso allá en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 4, ustedes recuerdan la historia cuando Ananías y Zafira mienten acerca del precio de la heredad y le dicen a Pedro que vendieron la heredad en tanto cuando en realidad la habían vendido en un precio más alto. Entonces Pedro les dice, ustedes no mintieron a hombre, sino mintieron a Dios, cuando les dijo que habían mentido al Espíritu Santo. Y Jesús dijo que el mayor pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Solo se puede pecar contra Dios, mi amado hermano, contra nadie más. Vemos cualidades que nos presentan que el Espíritu Santo es Dios en esta tierra. Y vea usted lo que dice la señora White en el libro El Evangelismo, página 446. El consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad. Óigame, en toda la plenitud de la deidad, completo. El Espíritu Santo es Dios, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial, en el nombre de estos tres grandes poderes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Interesante, hay tres grandes poderes en el trío celestial: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se pone al Espíritu Santo de menos. Los tres son grandes en poder. Es interesante que la señora White enfatiza en esto. Ya nos dimos cuenta que a la luz de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es Dios, mis queridos hermanos. Y eso usted y yo lo conocemos, lo comprendemos, lo entendemos, podríamos decirlo. Pero qué difícil es llevarlo a la práctica y aceptar ese poder, aceptar al Espíritu Santo como Dios. Generalmente decimos Jesús, 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 pero recordemos que la Escritura dice que el que está con nosotros ahora en esta tierra es el Espíritu Santo, no es Jesús. Es el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia nos habla acerca de esta promesa, de una promesa maravillosa que Dios nos dejó. Es cierto, obró en el Antiguo Testamento, obró en el Nuevo Testamento, pero ahora tiene un papel muy preponderante en nuestra vida. Algo que quiere hacer en mi vida y quiere hacer en su vida. La promesa. En Hechos 2:17 dice lo siguiente: haciendo eco de la profecía de Joel 2:28, y después derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero en Lucas 24:49, el Señor dijo lo siguiente:
El Señor Jesús dijo lo siguiente: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Interesante, poder desde lo alto. Quédense, porque yo voy a enviar la promesa. Allá en Joel dijo que el Espíritu Santo iba a descender sobre toda carne. Acá Jesús nos está diciendo: quédense en Jerusalén hasta que se cumpla la promesa que yo les he hecho, que descienda sobre ustedes. Jesús hizo esa promesa, mis hermanos. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13, nosotros encontramos algo maravilloso que nos habla acerca de que nosotros podemos orar, pedir y se nos va a dar, que podemos llamar y se nos va a abrir. Pero en el último versículo, en esa sección, en el versículo 13, es interesante lo que dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Generalmente, mi amado hermano, nosotros dedicamos nuestras oraciones a pedir. Y pedimos muchas cosas, que no es malo pedir, porque Jesús lo pidan y se les va a dar. Pero pedimos sobre casa, salud, matrimonio, novia, novio, amigos, y sobre cualquier cosa podemos pedir. Sobre la iglesia, tantas cosas. Para que la campaña salga bien, tantas cosas pedimos. Pero generalmente nos olvidamos de pedir ese poder que capacitará para poder lograr todo lo demás. Y ese poder es el Espíritu Santo. Jesús dijo: pidan y se les va a dar. ¿Qué? El Espíritu Santo. Búsquenlo y lo van a encontrar. La promesa está hecha. Dice que si yo lo pido, el Padre me lo va a dar. Y si yo pido algo, mi hermano, es porque lo necesito. Y si yo busco algo, es porque lo necesito en mi vida. Lo necesito. Y aquí nos dice: búsquenlo, llámenlo, porque se les va a dar, porque el Padre es bueno, porque Él se lo va a entregar a ustedes. Y Jesús nos dice en Juan 14:14: si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Maravillosa promesa. Si algo piden ustedes en mi nombre, yo lo voy a hacer. Yo lo hago. Yo lo hago. ¿Y qué es lo que usted y yo tenemos que pedir en el nombre de Jesús? Ve el versículo 16 del capítulo 14 de Juan. Y yo rogaré al Padre. ¿Y qué va a hacer? Y va a darles otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es lo que vamos a pedir? El Espíritu Santo. Y entonces Jesús rogará al Padre y nos dará otro consolador para que esté a nuestro lado, otro que está al lado de nosotros, para ayudarnos, para sostenernos, para darnos el poder que usted y yo necesitamos. Hermanos, la promesa está hecha, la promesa está allí, está con nosotros, el Espíritu está con nosotros. En el versículo 17 dice pero que nosotros lo conocemos, porque mora con vosotros y está en vosotros. Interesante, mora entre nosotros. En Pentecostés el Espíritu Santo llegó a esta tierra. Fue enviado cuando Jesús fue entronizado, el Espíritu Santo descendió a la tierra. Está entre nosotros. Pero la pregunta es, ¿está en mí? Porque puede estar por ahí, pero ¿está en mí? ¿Lo he pedido? Si yo lo he pedido, tiene que estar. Si todos los días pido ese poder, tiene que estar en mi vida. No solo es que ande por ahí, no solo es que esté por ahí, es que tiene que estar en mi vida, tiene que estar en su vida. Ahora, ¿cuál es el resultado de recibir el Espíritu de Dios en mi vida? De pedir el Espíritu de Dios, de pedir el Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué resultados, qué efectos hay cuando yo pido el Espíritu Santo en mi vida? Romanos 8:13 dice: mas si por el Espíritu habéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué nos da? Vida. Tenemos vida. Y aquí es donde yo llego a la conclusión que muchas veces nuestro desánimo, nuestro decaimiento espiritual es porque nos falta ese poder. Porque necesitamos ese Dios que trabajó en la creación, el Espíritu de Dios. Ese que se posesionó sobre Gedeón, sobre Sansón, sobre Jefté, sobre Moisés. Necesitamos
ese Dios el Espíritu Santo en nuestra vida para no tener decaimientos espirituales y tener vida en nuestras vidas. Pero dice que tenemos que pedirlo. Jesús lo dijo, pídanlo y yo se lo voy a enviar. Pero no solo eso, no solo nos da vida, sino que también ahí en el versículo 14 de Romanos nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice, son hijos de Dios. Para que el Espíritu de Dios me guíe a mí, lo guíe a usted, mi amado hermano, tengo que tenerlo en mi vida, porque entonces no puedo ser guiado por Él. No puedo ser guiado por Él si no está en mí. Pero yo tengo que permitirlo, tengo que pedir su presencia en mi vida, porque cuando me guía, hago la voluntad de mi Padre y entonces soy su hijo. Soy hijo de Dios cuando me dejo guiar por el Espíritu de Dios, cuando me dejo guiar por el mismo Dios. Pero es bien difícil, mis amados hermanos, doblegar nuestra voluntad a Dios. Pero aún eso hay que pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude, porque Él es el que nos capacita en todo. Pídale al Espíritu Santo que le ayude, que me ayude a capacitarme para ser guiado por el Espíritu de Dios y solamente así ser hijo de Dios. Pero hay algo más. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu, el hombre interior. Usted sabe, mi amado hermano, que tenemos que alimentar el hombre interior. El nuevo hombre, el hombre espiritual, y ese nuevo hombre solo lo puede fortalecer el Espíritu de Dios. Nadie más, solo el Espíritu de Dios obrando en su vida y obrando en mi vida, fortalecidos. ¿Con qué? Con poder. Hermano, no es cualquier cosa. Con el poder de Dios. Tenemos todo el poder del universo a nuestro favor para tener la fuerza, para fortalecer y para vencer el pecado, para poder predicar su palabra. Y el último texto, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando haya llegado sobre ustedes el Espíritu de Dios. Pero para que venga a mí, tengo que pedirlo. El Espíritu de Dios que trabajó a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es el mismo Espíritu Santo que quiere trabajar hoy a su favor, que quiere transformar mi vida, que quiere obrar en mí, que me quiere capacitar para tener una vida cristiana digna, como Dios quiere, que me quiere capacitar para que yo pueda sentir el deseo de predicar su palabra, de llegar a otros, porque Él es el único que me da esas capacidades, mis amados hermanos. Ya entendimos, el Espíritu Santo es Dios, Él quiere estar con nosotros, quiere capacitarnos, quiere ayudarnos, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a abrirnos a la influencia del Espíritu Santo en esta hora? Usted que nos está viendo, ¿será que está dispuesto a abrirse a ese poder para que obre en su vida? Mi persona, para que obre en mi vida, para que nos transforme. Dios quiere hacer grandes cosas en sus hijos, pero esas cosas grandes solo las hará cuando usted y yo decidamos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Es mi deseo y mi oración que cada uno de nosotros decidamos en esta hora rendirnos a la influencia del Espíritu de Dios para que pueda transformar nuestras vidas. Para terminar, les invito a que inclinemos el rostro y le pidamos a Dios que nos dé de su Espíritu para poder ser personas y cristianos poderosos. Oremos. Eterno Dios, que tu morada es en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por el don de la vida que nos das. Gracias porque en esta hora nos has permitido escuchar de tu poder, del Espíritu Santo. Nos has permitido que abramos nuestra mente y nuestro corazón a la influencia de Él, Señor. Padre, capacítanos día a día. Danos de tu Espíritu. Jesús dijo que solo teníamos que pedirlo, porque todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo iba a hacer, iba a rogar a ti para que nos dieras el Consolador. Y en este momento clamamos la presencia de tu Espíritu en tu pueblo y en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias por atendernos. Todos estos favores te los pedimos en Cristo Jesús. Amén. Llegamos al final del programa. Y agradecemos a Dios la oportunidad de haber escuchado
al pastor Edis Ponce. Vamos a continuar con esta serie, el último tema, el día sábado. Mañana haremos una pequeña pausa para compartir con ustedes el programa Bienvenido Sábado, un programa familiar al momento de recibir el Día del Señor. Un programa muy especial preparado también por el equipo de hermanos y amigos y pastores de nuestra asociación de Comayagüela. Así que les esperamos a las 6 en punto el día de mañana. Pasen una feliz noche. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos mañana a las 6 de la tarde para que juntos estudiemos y aprendamos una doctrina nueva. Te esperamos. Cada día veo yo rostros tristes, sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y dolor. Su reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús. Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús,
necesitas de su amor.